Sean todos muy bienvenidos a SNE Chile Simposio para la Educación 360, en el cual se expondrán presentaciones y charlas dictadas por profesionales de distintos sectores. SNE Chile cuenta con el patrocinio de importantes entidades del área. Hoy tenemos la importancia de las artes plásticas en la educación a distancia. Las relatoras son de COEDEM, un gremio de colaboración, contención y coeducación en diversos contextos, compuesto por educadores y educadoras de párvulo. Se encuentra Ana Beatriz Torres, educadora de párvulos de la Pontificia Universidad Católica con experiencia en jardines públicos y privados, actualmente en un jardín con inspiración Reggio Emilia. Y María José Catalán, licenciada en Educación Parvularia, estudiante de Magíster en Educación y Neurociencias. Durante los últimos 10 años se ha especializado en educación no convencional. Actualmente se encuentra liderando el programa Jardín sobre Ruedas de Integra. Muy buenas tardes a las dos. Espero que estén muy bien. María José, por favor. Hola, bienvenidos a todos y a todas a esta charla de la importancia de las artes plásticas en la educación a distancia. Los queremos invitar a que todos sean parte, ¿cierto?, de este camino que vamos a ir mostrando, donde iremos contextualizando la teoría sobre lo que entendemos por educación artística y cuál es su importancia dentro de todo el proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas. También los vamos a invitar a que vean distintas formas en que podemos ir generando estos espacios artísticos dentro de nuestro hogar, y también invitaremos a que conozcan distintas provocaciones y experiencias, ¿ciertos?, donde vayamos desarrollando esta educación artística plástica, ¿cierto?, en la educación a distancia. Primero, vamos a comenzar, ¿cierto?, con la gran pregunta. ¿Qué es la educación artística? Bueno, la educación artística son todas las experiencias, ¿cierto?, que permitan a los niños, niñas y niñas a interactuar con su entorno de una forma creativa, ¿cierto? Este es un concepto sumamente difícil de definir, ya que hay muchos tipos de autores que lo definen de distintas maneras. Pero, y además porque se permea de acuerdo a las otras áreas y disciplinas, ¿ya? La educación artística más bien es una invitación a ir más allá de lo que conocemos, ya que nos invita a explorar, a experimentar y a sobre todo expresarnos con diferentes técnicas, ir descubriendo materiales, ir explorando estas superficies y también ir descubriendo el mundo interior de los niños, niñas y niñas. Bueno, ¿y por qué es importante hablar de educación artística? Acá la clave es el proceso creativo. Se enmarca en un campo lleno de aprendizajes. Hay algunos que son mucho más evidentes, como por ejemplo la motricidad fina que se va desarrollando al tomar un pincel, al tomar un lápiz. Las mismas piezas musicales permiten un desarrollo del pensamiento matemático asociado a patrones, seriación, nociones temporales. Por ejemplo, también el experimentar con distintos materiales y distintas superficies potencia el pensamiento científico. Y en el fondo, como asociado a esto que decía María José sobre la interdisciplinariedad y que el arte abarca mucho más allá que el arte en sí, es un campo muy amplio, muy integral en cuanto a desarrollo, y vamos a ir profundizando un poco más en esta importancia en las siguientes láminas. Bueno, lo primero, la base de todo son las neurociencias. Toda experiencia creativa, toda experiencia artística implica el trabajar con el entorno y con materiales, con superficies que van a generar un estímulo. Este estímulo es información que se integra en nuestros esquemas mentales y van ampliando las redes neuronales. Así es como se define también la plasticidad neuronal, al ir
motivándose a ejercer diferentes acciones, el mismo cerebro va a ir adaptándose para poder lograr diferentes y nuevos desafíos. Entonces, al variar la posibilidad de acciones, al variar los materiales con los que se interactúe y los espacios que se usen para participar de este proceso creativo, más rica va a ser la información que va a tener este niño, esta niña, este niña. Entonces, esto finalmente termina siendo una invitación a nosotros los adultos a pensar más allá de lo que convencionalmente se considera arte, incluso más allá de la educación artística plástica, que si bien es la que vamos a profundizar más hoy, es importante considerar también las artes musicales, las artes escénicas, teatrales, y la diversidad de líneas que va tomando cada una. Bueno, y hemos hablado harto también de esto del proceso creativo. El proceso creativo surge, como dice acá bien Torres, desde una idea. Puede ser una idea muy pequeña, pero esta idea que se va conectando con lo que hay en el entorno, con lo que yo esté sintiendo y viviendo en ese momento. Es una idea que se va desarrollando y va generando nuevas ideas. Es como está siempre en aumento, está siempre exponencialmente creciendo. Y en el fondo, bajo esta lógica de que se da en un momento preciso, en un entorno en particular, siempre van a ser ideas nuevas, siempre y cuando también los acompañemos de nuevos estímulos, nuevos materiales que vayan potenciando y hagan, insisto, crecer estas ideas. Bueno, en este proceso creativo, como comentaba Anita, necesitamos generar situaciones, ¿cierto? Intenciones que vayan asegurando este proceso artístico en los niños y niñas. Y uno de estos es generar espacios de seguridad, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que los niños, niñas y niñas se sientan capaces de experimentar, que tengan la posibilidad de cometer errores, ya que del error también se va aprendiendo, ¿cierto? Va generando nuevas conexiones neuronales, y a la vez también en que se sientan libres de inventar estas nuevas posibilidades de acción. Ya la idea es que estos espacios artísticos inviten, ¿cierto?, al niño a ir explorando, a ir experimentando, y como le decíamos, desde también ir con los aciertos y los errores, ya que de ahí el niño va a ir buscando, ¿cierto?, las soluciones de problemas, va a ir generando nuevas ideas para ir avanzando en este proceso creativo en sí, que va a ir enlazándose, ¿cierto?, con otras partes de la educación, como comentaba Anita. Ahora también tenemos el encuentro. Esto se enfoca más que nada, ¿cierto?, en cómo podemos potenciar, cómo esta invitación a las artes permite al niño y a la niña involucrarse no solo con el material que va a explorar, ¿cierto?, no solo con los materiales en sí, sino que también es un espacio para ir compartiendo estas experiencias con otras y otros, tanto con adultos, tanto con sus pares, ¿cierto?, de forma en que vayan generando espacios de confianza, confiando en el otro, ¿cierto? Y también donde se vayan tomando decisiones que sean colectivas, personales, ya que fomentar la creatividad no solo significa aspirar a convertir a los niños y niñas en un artista, ¿cierto? Sino que también es ayudarlos a desarrollarse cognitivo, social y emocionalmente. Es por esto que hablamos de este encuentro, ¿cierto? Porque lo social es sumamente importante y se va enlazando con lo emocional.
Y por otro lado, tenemos que es sumamente importante, yo creo que siempre hacemos este enlace, ¿cierto?, desde la exploración artística con las emociones. Siempre se habla de que estos espacios artísticos te dan posibilidades de ir demostrando distintas emociones. Y esto tiene que ver más que nada porque esta es otra forma también de expresión, ¿cierto? Esta es otra forma de experimentar, de administrar tus emociones. Muchas veces nos encontramos con niños en periodos de sala cuna, por ejemplo, en que el arte se forma una forma de expresión, ¿cierto? Ya en los niños y niñas más grandes tenemos ideas más concretas que el niño intenta entregar en esta expresión. Este desarrollo de emociones, es importante recalcar de que tenemos distintos tipos de emociones que ninguna son malas ni buenas, sino que cierto, son todas emociones que pueden ser un poco más agradables y desagradables que otras. Pero es importante el cómo estos niños, niñas y niñas van administrando esta gran habilidad, ¿cierto?, de poder ir autorregulando sus emociones a través del arte. Es una herramienta, ¿cierto? Es una posibilidad que le estamos entregando a nuestros niños, niñas y niñas e hijas también. Bueno, y habiendo hecho esta contextualización más teórica, queremos ahora profundizar en por qué es importante esta educación artística durante la pandemia. Si bien hoy en día no todos los centros educativos están con clases virtuales, sí hay muchas familias que han elegido permanecer en la casa un tiempo más, y también en algunos lugares más específicos, pero lo que queremos rescatar acá es, más que la importancia del arte en sí, es volver a lo que les es natural a los niños, niñas y niñas. Está más que estudiado que el juego es rico en aprendizaje, pero tiene una infinidad de posibilidades que terminan abarcando de forma integral el desarrollo de los niños, niñas y niñas. Con el arte pasa algo súper parecido. Esta exploración del entorno es natural, es algo que, como bien decía María José, este espacio invita. Y ante esa invitación se va generando esta interacción espontánea, muy, muy auténtica, depende cómo se vaya abordando a lo largo de la experiencia de este niño, niña, se va a ir haciendo con mayor seguridad. Entonces, más que hablar de la educación artística en pandemia, comparándola con matemáticas o con lenguaje, es ¿por qué no incorporar todas estas otras disciplinas y estos otros aprendizajes de forma transversal, como lo hacemos en educación inicial, a través del arte? Ese es un poco como el mensaje que queremos dar detrás. Y asociado a esto también, esta idea de lenguajes artísticos. Sí, como bien decía María José hace unos minutos, estamos como adultos acostumbradas a que el lenguaje y la forma de comunicación y de expresión es verbal. Sin embargo, hay que recordar que no todos los niños, niñas y niñas han desarrollado el lenguaje verbal de la forma que nos hacemos nosotros. Y así también hay muchas personas, no necesariamente niños, niñas y niñas, que no se comunican a través del lenguaje verbal, y esto es una forma de todos juntos y juntas entender y ampliar este campo de posibilidades, estos lenguajes. Entonces, al desarrollar el lenguaje artístico y la educación desde el arte como un lenguaje, estamos brindando muchas más opciones de expresión, de comunicación, de interacción, incluso para nosotros adultos, al menos en educación inicial, considerando nuestro contexto en que niños de sala cuna menor, por ejemplo, muchos no tienen desarrollado el lenguaje verbal expresivo, es para nosotras también una herramienta para poder entender un poco más
qué siente, qué piensa, qué ideas hay dentro de cada uno de estos niñas y niñas. Bueno, y vamos ahora a hablar, pasando un poquito más a la parte más de ejemplos y a dar más herramientas, más estrategias. Vamos a hablar sobre experiencias y provocaciones. En educación inicial tratamos de evitar un poco la palabra actividad, ya que en muchas partes se asocia una actividad a un momento aislado, a una propuesta aislada del contexto de lo que se está abordando como aprendizaje dentro de un grupo. Asimismo, las experiencias que puedan proponer los papás, mamás o las familias a sus hijos, hijas, eh, también es muy rico llamarlos experiencias. En el fondo, este concepto implica una mayor involucración por parte del niño, niña. Y el concepto de provocaciones es un concepto que se ocupa dentro de la filosofía Reggio Emilia, una filosofía educativa, que se refiere a esta invitación. Esa es la palabra clave dentro de la provocación. Acá se diseña un espacio donde los materiales están dispuestos de cierta forma, donde se invita a la interacción. Y esta propuesta puede ser un poco más elaborada o menos elaborada. Muchas veces se acompaña de una pregunta que guía al adulto para hacer una interacción que acompañe en este proceso creativo, este proceso exploratorio de experimentación. Pero reitero, la palabra clave acá es la invitación que hace el espacio al niño, sin necesariamente la intervención del adulto. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos esta invitación? Y además que esta invitación sea atractiva, pero que a la vez tampoco sea una sobrecarga de estímulos, ¿cierto? Que invada al niño, a la niña y al niño, ¿cierto? La idea de ir armando este espacio es también ir contextualizándolo al cómo es el contexto nacional, ¿cierto? No todos contamos con una habitación extra para hacer una pieza de arte, no todos contamos con espacios gigantes, pero sí podemos generar estos espacios que sean propios, que sean de acuerdo a tu espacio como hogar, ¿cierto? A tu cultura familiar, y que estos espacios inviten a los niños, a las niñas y a las niñas, y también invitan a los adultos a explorar por acá. Estos espacios, ¿cierto? Como hablábamos al principio, deben ser seguros. Deben ser seguros, deben ser, como conversábamos, debe invitar, ¿cierto?, a los aciertos y a los errores. También debe ser un espacio divertido. Tiene que ser un espacio donde el niño se sienta, donde sus emociones también le generen la diversión. A la vez debe ser atractivo. ¿Por qué? Porque, como decía Anita, es sumamente importante esta invitación, sin ser necesaria la mediación constante de este adulto, ¿cierto? Podemos provocar con una obra de arte, podemos provocar, bueno, más adelante vamos a ver esa parte, pero las provocaciones pueden ser de algo tan simple como dejar naturaleza muerta para la inspiración, como a lo mejor inspirarnos en un artista en sí. ¿Ya? Este espacio también tiene que ser amigable, acogedor, o sea, no podemos, dependiendo de la edad de nuestros ciertos hijos e hijes en nuestro hogar, no podemos tener mesas altas. Estas mesas tienen que ser cómodas, tienes que invitarte a que el niño que tanto pueda estar pintando parado, sentado, o que pueda estar manipulando el material en movimiento, y también lo hace más inclusivo. Al que tú tengas un espacio preparado, hace que sea inclusivo en sí, ¿ya? Porque los niños pueden moverse libremente, pueden tener acceso libremente también. A la vez, tenemos que enfocarnos de que este espacio lleve también a este pensamiento divergente, ¿cierto? Reflexivo, que este espacio no nos dé
un material o una provocación en donde tú tengas una respuesta esperable. ¿Ya? Tienen que haber miles y cientos de respuestas que te puede dar el niño, la niña y el niño. Y por eso esto también tiene que generarse muchas opciones dentro de este espacio. Los niños en sí son creativos por naturaleza. ¿Ya? Y en sí necesitan espacio físico, ¿cierto? Y también, que esto es súper importante, necesitan tiempos para expresarse. No podemos tampoco generar espacios, pero tampoco dar tiempo para estos espacios, porque todos necesitamos tiempo para ir generando estos procesos cognitivos, donde vamos, como decía Anita, generando estas ideas, ir descubriendo el color, y miles de procesos que se van dando, ¿cierto? Como les decía, dedicar tiempo y espacio para una experiencia artística es una forma en que vamos a ir ayudando a los niños, niñas y niñas en ir fomentando su creatividad, ¿ya? Porque le estamos dando posibilidades de que ellos vayan creando también sus propios mundos y que los vayan expresando también a través de estos espacios. Y estos espacios tienen que tener, ¿cierto? También ciertas, o sea, como les hablaba, no todos los hogares contamos con ciertos espacios, pero también este espacio puede ser movible. ¿Ya? Podemos contar, ¿cierto?, con nuestra mesa de trabajo, que como les contaba, tiene que ser una mesa cómoda, tiene que ser una mesa que sea inclusiva, donde el niño se pueda mover, donde el niño pueda alcanzar los materiales, donde el niño, la niña y el niño pueda ir incluso dándole diferentes usos. Ya muchas veces esta mesa nos puede servir para apoyarnos y otras veces nos va a servir solamente para dejar material para que podamos apoyarnos en la pared. O sea, lo importante es que que esta mesa de trabajo también los invite, ¿cierto? Los invite al movimiento para ir generando este pensamiento creativo. También hay otros materiales o espacios que podemos ir generando, ¿cierto? Y para que se vayan contextualizando a nuestro hogar. Por ejemplo, los caballetes. Los caballetes es un elemento sumamente versátil que se puede mover, que se puede llevar a los espacios de afuera, se puede llevar al patio, lo puedes subir a tu dormitorio, lo puedes usar en el living. Y es un espacio, es un elemento cómodo que tú puedes adecuar a tu altura, lo puedes dejar sobre una mesa, puedes ser los caballetes de cuerpo entero. Es un elemento sumamente versátil, aunque ya es un elemento versátil, y además que también te invita a generarte como en esta posición como de invitación al arte. ¿Ya? Hay ciertos elementos que te invitan a que tú te sitúes en un momento, ¿cierto? Y este caballete en sí te invita a estar en este espacio mental de invitarte a crear. Porque también tiene un concepto artístico. Nosotros lo asociamos a un concepto artístico. Entonces, por sí es una invitación sola. También tenemos los espacios al aire libre. Si tenemos un balcón, si tenemos un patio, lo podemos adecuar. Hay tantos elementos que podemos utilizar que después les podemos ir contando. Además, lo genial de los espacios libres es que nos entrega luz natural. Y la luz natural, todos colores, con distintas formas, podemos invitar a los niños a crear una obra artística en la mañana, artística en la mañana, y en la tarde es de otra forma. En la tarde, la luz natural nos entrega otros colores. Entonces, es sumamente importante ir tomando estos espacios y ir aprovechándolos, sacándoles, como se dice, todo el provecho. También es sumamente importante lo que hicimos poner acá, el generar galerías. Yo creo que no hay nada más genial que cuando tú creas algo, que lo haces desde la emoción, después lo puedas compartir. Además de compartirlo para que todos y todas lo puedan ver, tú también lo estás apreciando, tú también lo estás disfrutando, disfrutar los colores, disfrutar la forma, disfrutar cómo tú te involucraste en este proceso creativo. Y además va a estar en tu hogar, en tu espacio común. La galería es sumamente importante porque también es una forma de expresión, ¿cierto? Con la galería expresamos ideas. Los artistas y las artistas expresan ideas concretas
y tenemos que generar estos espacios. Esta galería, insisto, también puede ser en cualquier espacio de la casa, pueden ser en los dormitorios, pueden ser en los pasillos, pueden ser en la cocina, donde siempre a veces nos encontramos más como familia, y vamos a ir apreciando esto, ¿cierto? Estas ideas que a lo mejor en una semana solamente te inspiraste en animales, y después te das cuenta que tú quieres cambiar tu galería y ahora te quieres inspirar en otras cosas. Es una forma de compartir, ¿cierto? Compartir tu creatividad. Y por último, tenemos el kit portátil. Estos kits portátiles son sumamente importantes de partida, y también es importante de que los niños, las niñas y los niños los creen ellos, con las cosas que ellos consideran importante que estén en este kit, ¿ya? Y cómo organizarlo, o sea, de partida ya estamos trabajando otros tipos de aprendizaje también, ¿cierto? Donde ellos van a ir a organizar, van a categorizar, van a ver qué les sirve, lo van a poder llevar a donde ellos quieran, sobre todo pensando en estos espacios que a lo mejor no vamos a poder generar, por ejemplo, una mesa de trabajo, ya pensando en los espacios del contexto nacional, pero si tenemos nuestro kit podemos trabajar en la mesa del comedor o podemos trabajar en la mesa de la cocina, pero es tuyo, es propio y es como tú lo organizaste con las cosas que tú quieres. Y acá viene una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacemos estos espacios, cierto? ¿Qué tienen que tener estos espacios para que inviten a los niños? Acá lo categorizamos en 3 grandes partes. Uno es los elementos naturales, ¿cierto? Todos estos elementos, materias que nos entrega la naturaleza. Y en esto encontramos la greda, las ramas, encontramos los pigmentos naturales que pueden estar en la casa. De hecho, se puede invitar a los niños, niñas y niñas a generar sus pigmentos naturales de flores, de hojas, y ir generando también su material artístico. También va a tener un significado distinto porque va a tener un proceso químico, ¿cierto? Va a tener un proceso de ciencias. Y es lo que hablábamos hace un rato, ¿cierto? Cómo el arte en sí va siendo transversal con las otras áreas de aprendizaje. También tenemos los materiales que son elaborados, ¿cierto? Tenemos las témperas, tenemos las acuarelas, tenemos los papeles, tenemos los retazos de papeles. Estos materiales son sumamente importantes porque son los que también son los que son llamativos, ¿cierto? Por sí solos nos invitan a interactuar con ellos. Es sumamente importante, ¿cierto? Como comentaba Anita, el cómo tomamos el pincel. A lo mejor el pincel no se toma de la misma forma que el lápiz. A lo mejor cuando pintamos con lápiz no pintamos de la misma forma que el pincel, o muchas veces cuando hacemos dactilopintura, que pintamos solamente con los dedos. Este material es importante, y este material en sí se va juntando con estos naturales, ¿cierto? Y también con estos reciclados. Y ahora nos vamos a los reciclados. El reciclado, bueno, siempre tenemos que generar este pensamiento más ecologista en nuestros niños, niñas y niñas, y acá tenemos todo el material que son los cartones, ¿cierto? Que tenemos las lanas, imagina los pedazos de género donde podemos crear eh, telares, todo este es un mundo que tú puedes ocupar, utilizar, reutilizar y darle una segunda vida, siempre y cuando no solamente se use, ¿cierto?, para esta expresión y después sea desechable, también tenga un sentido, que tenga un sentido este material, porque al final la idea es que todo esto se vaya conjugando para que sea un aporte para este proceso creativo, pero que a la vez sea también con este pensamiento de utilización, ¿cierto?, de expresión, de exposición, como hablábamos de la galería, ¿cierto? De cuando creamos estas cosas no es para crear y votar, sino que es para crear y representar estos pensamientos y a la vez compartirlos. Bueno, y antes de pasar a las ideas de provocaciones, queremos también hablar de la interacción que va a haber entre el adulto y el niño, o entre el niño y el material, al momento de participar de estas experiencias. Estas interacciones, a ver, los adultos solemos considerar que una obra artística es el producto artístico. Sin embargo, los niños, niñas y niñas, por su desarrollo, sobre todo los niños de edades iniciales, hasta aproximadamente los 6 años, viven literalmente un proceso creativo. No es
el producto. Muchas veces estos dibujos, por ejemplo, en la representación pictórica, puede parecer dentro del producto final un niño dentro del auto con la mamá manejando. Simple. Pero la realidad de lo que estaba dibujando ese niño es el auto de la mamá. Estaban yendo en camino al jardín. Entonces seguramente lo que está dibujado al lado del auto es el escenario que se ve dentro del jardín. Y el mismo dibujo puede tener además los helados que se van a comer después de ir al jardín. Entonces, esta obra artística no demuestra una idea, demuestra una transformación constante de las ideas que se están transmitiendo. Entonces, en este sentido es importante cuando los adultos hacemos comentarios respecto a los dibujos o a la representación o los trabajos que hagan los niños, incorporar estos otros elementos también. Es clave el tratar de eliminar el qué bonito y incorporar el qué hiciste, como auténticamente, realmente quiero saber qué quisiste transmitir, qué representaste. Y también dar el paso antes en que no el arte, las artes plásticas no son necesariamente la representación de una idea. No siempre es algún hecho, alguna situación, alguna anécdota, algo que me gusta. A veces es una mera exploración. Acá en algunas de las provocaciones vamos a ir viendo que esta interacción con el material, insisto, no es solo una representación, sino que puede ser una experimentación con la misma témpera, un bloc y un pincel, que es lo básico que uno se le viene a la cabeza cuando piensa en arte. Quizás no voy a dibujar algo, quizás voy a probar si es que el pincel, al tomarlo con mayor suavidad, voy a hacer un trazo mucho más delgado que si presiono el pincel contra la hoja. Y tal vez si lo mezclo con un poco de agua, la intensidad del color va a cambiar. Y toda esta exploración es parte de este mismo proceso creativo. Bueno, y ahora a continuación vamos a ver algunos ejemplos de propuestas, de provocaciones y de experiencias que algunas vamos a ir complementando un poco más, María José y yo, como dándoles un poco el sentido y el contexto que hay detrás de cada foto. Bueno, sí. Perdón. Sí, no. Bueno, acá como una de las primeras ideas de provocación, ¿cierto? Es lo que comentaba hace un rato, de cómo se van integrando estos materiales naturales, ¿cierto? Estos materiales que tenemos al alcance de todos nosotros, con estos espacios creativos, ¿cierto? Acá podemos ver que estamos utilizando barro, ¿cierto? Estamos utilizando tierra, agua, y con esto, y también estamos utilizando nuestros dedos y estamos dibujando, estamos creando, o como decía Anita, simplemente estamos explorando lo que sentimos también cuando tocamos el barro. O sea, hay toda una metacognición, ¿cierto?, de este proceso creativo en donde la exploración es sumamente fundamental. Y como decía Anita, es también un poco soltar, ¿cierto?, de esta mirada adultista y también dejar estos espacios en donde el niño explore, descubra y también se desafíe. Sí, en esta imagen, de hecho, la propuesta inicial, que obviamente acá no se alcanza a ver, era la mesa con un pliego de papel y solamente había un montón de tierra. Ni siquiera había agua todavía. Los niños empezaron a explorar esta tierra, la manipularon, se embarraron las manos y de a poco fueron incorporando un poco de agua y se dieron cuenta que la tierra dejaba color en la superficie. Y no solo eso, sino que además, si yo volvía a pasar el dedo sobre ese color, se eliminaba el color. También, si aplicaba más agua, este color se iba difuminando un poco más que si pasaba permanentemente la mano sobre la tierra, y ahí se intensificaba el color. Y aquí podemos ver que con un elemento tan simple, tan cotidiano, hubo un proceso creativo
que involucró diferentes formas de experimentar. Finalmente se representaron algunos dibujos y además, al ser una propuesta donde no había una intervención del adulto directamente con alguna instrucción o una mediación más constante, cada niño y cada niña utilizó este material y esta propuesta de forma distinta. Estas mismas formas de exploración que yo les decía no es lo que hizo solamente un niño o niña, sino que fue lo que hizo este grupo en esa experiencia. Acá también podemos ver esto que yo les explicaba antes, del juego que permite mucho las acuarelas, el cómo yo puedo ir mezclando colores, cómo puedo ir probando las diferentes intensidades al combinarlo con más o menos agua. Acá María José, si puedes explicar un poquito lo que Sí. estaba pasando. Acá, como les comentábamos hace un rato, es sumamente importante también, podemos estar también desde dos miradas, ¿cierto? Tener una intención pedagógica directa nosotros, y cómo hacemos esta bajada de intención pedagógica a que estos materiales inviten a esta intención. Por ejemplo, acá, nuestra intención pedagógica era que los niños y niñas fueran reflexionando, analizando, interactuando, explorando, ¿cierto?, esta composición de color. Y solamente dejamos estas láminas, ¿cierto?, que tienen diferentes, que están graduado el color. Alcanza a ver, pero la verdad es que estaban todos los colores. ¿Ya? Porque también es súper importante no caer en esto de que cuando le ponemos un plátano dejar solo el amarillo. ¿Por qué? Porque al final lo que estás haciendo, estás limitando, ¿cierto?, esta exploración y este proceso creativo. Acá estaban todos los colores para que los niños, las niñas y los niños fueran descubriendo cómo se componía esta gama de verdes, esta composición de verde, en donde está el azul, que hay que incorporar el azul, el amarillo, el celeste para ir formando, ¿cierto?, esta composición. Como les explicaba, el adulto en sí tenía una intención pedagógica, pero lo que hacemos es que los materiales dejamos esta intención. ¿Ya? No es que les decimos, aquí están, pintan, no, aquí están los materiales, y si bien nosotros tenemos claro cuál es nuestra intención, lo que estamos haciendo es provocarla. Estamos provocando esto, que suceda. En este caso, este niño, este era un niño, él hizo sumamente ordenada esta composición de colores, pero en otros casos quedó un poco más caótico, como se puede decir, pero aún así estaba esta gama de colores. Entonces, como les decía, cada niño, niña, fue interactuando con estos materiales y le fue dando una intencionalidad diferente, les fue dando un significado diferente y un resultado diferente. Y ahí es cuando nosotros decimos cómo fue este proceso. ¿Qué significó para ti este proceso? Que son más mediadoras, ¿cierto? Va invitando también a que el niño se interese por esta área. Y como decía Anita, no estar en qué bonito y esas cosas. Bueno, acá hay otra propuesta y nos gustaría destacar también que este tema de que sea una invitación no es de perogrullo. Ya hemos explicado un poquito la importancia que tiene este concepto de provocación y de invitación, pero también esto es un acto que hacemos los adultos de confianza, de otorgar responsabilidad a los niños, niñas y niñas, y que ellos pueden tener el control de lo que están haciendo. Esta seguridad de la que hablaba María José hace un rato, se va generando así, en que tienes la libertad en este momento para hacer y deshacer, porque lo que llamamos errores, en el fondo son errores dentro de lo que los adultos consideramos, pero para ellos sigue siendo parte de la exploración, sigue siendo parte de la experimentación.
y de forma autónoma van a ir aprendiendo de estos errores, aprendiendo de estas modificaciones que hacen, y es mucho más significativo aprenderlo desde mi propia experiencia, desde mi propia exploración, que el que me lo diga una persona externa. Así vamos haciendo que los niños, niñas y niñas sean protagonistas de su propio aprendizaje, que también es un concepto eh, muy, como muy difundido, pero pocas veces lo recordamos, muy pocas veces lo vivimos, y tampoco permitimos que los niños, niñas, niñas lo vivan. Bueno, acá podemos ver, ¿cierto? En esta invitación, la importancia, la importancia. Parece que También del tiene, autorretrato, de cuerpo, de rostro, tu idea de criales en la que están. Disculpa. si te habías quedado un poquito pegada, María José, Ok. Ok. pero Estábamos hablando del retrato, ¿cierto? En cómo nos invita, ¿cierto? A ser conscientes de nuestro esquema corporal, de nuestra forma, de quiénes somos. Como ven acá, hay distintos materiales, ¿cierto?, que invita a hacer esta creación. Podemos ver, esta imagen es sumamente importante porque podemos ver también la toma de decisiones. Podemos tener muchos materiales también ahí para invitar. Y como decía Anita, esa es la libertad también de elegir. Y si se dan cuenta, al final todos están expresando su autorretrato, pero de distintas formas. Y eso también lo hace más significativo. Cuando nosotros entregamos distintos materiales, estamos dando posibilidades, estamos dando una educación más inclusiva, estamos generando espacios donde los niños también pueden tener este pensamiento, ¿cierto?, crítico de elegir, de seleccionar. sí, nos gustaría destacar también de esta imagen que una de las representaciones de este autorretrato efectivamente es pictórica, va a quedar el papel con la huella de los trazos que se hicieron. Sin embargo, el otro no está pensado desde el producto. Si pegamos y si después enmarcamos, efectivamente va a quedar un producto, pero no necesariamente tiene que ser así. Este autorretrato que está confeccionado con elementos naturales, hay objetos que son de la casa, hay cubos, hay cables, hay hilos, cordones, botones, piedras. Eh, Puede ser algo que yo componga y después desarme y después guardo y otro día va a ser otra composición. O también si lo quiero plasmar y lo quiero eh, en el fondo registrar para después, puedo sacarle una foto y esa foto incluirla en la galería. No necesariamente, quiero volver a la idea de que no necesariamente tiene que haber un producto en sí. Claro. Y al ser pasajero no deja de ser de menos importante y significativo para el niño, la niña y el niño. También. Bueno, acá hay otro ejemplo en que en este caso las pinturas sí están hechas con, en el fondo, elaboradas artesanalmente. Esa parte puede ser algo hecho por los niños, niñas, niñas, o puede ser preparado previamente por los adultos. Pero aquí también viene lo rico de que la experiencia artística puede ser más de un solo momento. Podemos pasarnos una sesión elaborando pinturas, explorando los materiales que generan pigmentos, o sea, que tienen pigmentos. Hay muchos elementos de la cocina que tienen pigmentos, la zanahoria, la betarraga, la espinaca, la selga, eh, y también algunos que permiten que la exploración del color lo hagan incluso niños más pequeños, para los cuales las pinturas o los elementos, los materiales elaborados sean más tóxicos y permiten una segunda oportunidad, o podemos aquí segmentarlo las veces que queramos, usar este material. Exacto. Y también, como les comentábamos hace un rato, en cómo estos materiales se van cruzando, ¿cierto? Cómo vamos haciendo esta utilización. No es que para algunas cosas ocupamos cosas naturales y para otras cosas elaboradas
no, socialización con intención. Sí, acá, por ejemplo, está usada, ahí Majo nos puede contar en detalle más lo que se hizo, pero es clave acá que está usado este mismo elemento que, insisto, es bastante básico, como dentro de los mínimos que uno considera en la educación artística, una hoja de blog, una hoja de papel. Pero son infinitas las posibilidades que me entrega esa hoja de papel. Y asimismo, hoy en día, la industria tiene una gran diversidad de materiales. Muchas veces caemos en la témpera, si es que avanzamos un poquito más a la acuarela, pero podemos atrevernos a probar otras cosas, usar colorantes para generar el color en esta superficie, o esta misma hoja de blog, echarle una buena capa de cola fría y poner arena, y ya tenemos una superficie con textura distinta. Sí. Sí, y también partiendo de la premisa que dice Anita, tampoco quiere decir que cuando invitamos, ¿cierto? O generamos estas invitaciones más libres, no quiere decir que tampoco podemos enseñar técnicas artísticas. Ya también se pueden generar estos espacios de generar técnicas. Esta es la técnica aquí hay una técnica previa, ya, que es de utilización de tintes, incluso ahí se nota que se usó aceite para ir generando estas líneas. Y esta es una técnica. Entonces también podemos generar, la mediación educativa no tiene que ver, no es como tan absoluta en sí. O sea, la mediación también puede ser que tú enseñes estas técnicas, porque como comentaba yo hace un rato, también hay artistas muy importantes que tienen ciertas técnicas que tú puedes ir enseñando porque puedes ir, insisto, entregando distintas posibilidades. Ya hay artistas que solamente se expresan a través del papel, ya. Ahora, como decía Anita, hay una gama de papelería en la que podemos entregar, también podemos crear nuestra papelería de material reciclado. Entonces, tampoco que quede como que quede ahí como que no podemos enseñarte. Sí, también podemos generar estos espacios de técnicas, porque también nos desafía a algo nuevo, ¿ya? Bueno, esta también es una experiencia, es bastante común en educación inicial, el tema de mezclar colores, a veces se mezcla con una base líquida, o sea, con una base translúcida como el agua, y otras veces se puede hacer sobre una base con un color opaco como la leche, que genera este contraste con el blanco, y que muchas, o sea, acaba también lo que decía María José de la intención, qué es lo que quiero provocar yo. Y también puede ser que en algún momento lo hagamos con un recipiente con agua, en otro momento lo podríamos hacer con un recipiente con leche, en otro momento lo podríamos hacer con que el líquido esté teñido de color negro, ¿y qué pasará? O presentar los tres en bandejas distintas en una misma experiencia. Aquí va también conociendo las necesidades que tenga el grupo, los intereses que tengan los niños, niñas y niñas. Así uno puede ir provocando en función de eso, en función de ese niño, niña, niña en particular, o de ese grupo en particular, porque no para todos, como decíamos, no todos lo van a vivir de la misma forma, y tampoco a todos les va a interesar exactamente lo mismo. Bueno, para terminar, queremos retomar algunas ideas algunas de las ideas que desarrollamos acá. Primero hablamos de la parte más teórica, de la importancia de la educación por el arte, que es una herramienta, una habilidad, un acercamiento, una interacción natural y espontánea de los niños, niñas y niñas. Y vimos también formas de interacción con este material, propuestas, hablamos de las provocaciones que en el fondo son una invitación, y queremos cerrar con la idea de que estas propuestas, esta forma de exploración, este proceso creativo, si bien ahora lo estamos enfocando en los niñas, niñas y niñas,
cuestionarnos también si nosotros como adultos hemos tenido esta gama de experiencias, si es que en realidad estamos demasiado grandes para tenerla, o desafiarnos a participar de eso, a volver a encantarnos con el arte, a volver a encantarnos con la exploración, o también descubrir nuestro lado artístico más convencional, buscando representar ideas, representar conceptos, pero los invitamos y las invitamos a jugar con esta diversidad de materiales que hay hoy en día, con esta diversidad de opciones, con las superficies, con los planos. Es un sinfín de oportunidades que genera el arte, que ojalá no se las dejemos solo a los niños, niñas y niñas, sino que todos y todas nos atrevamos a participar de experiencias de este tipo. Muchísimas gracias a ambas por esta tan atingente charla también. Es importante para todos no solamente entender la necesidad que tienen los niños de expresarse, sino también darles el espacio que les corresponde, porque muchos de ellos algunas veces tampoco tienen el lenguaje tan amplio como para poder expresar, entonces la única forma que tienen de hacerlo es efectivamente a través de estas expresiones artísticas. Déjenlos jugar, déjenlos pintar, a lo mejor no quieren tampoco hacerlo y quieren hacer otro tipo de cosas, déjenlo también. Finalmente la niñez es tan corta que lo más importante, a mi parecer, es que ellos tienen que disfrutarla y generar estos espacios de confianza para nosotros, los que somos papás, nos puedan ir contando qué es lo que les pasa, nos puedan ir contando qué es lo que sienten, qué es lo que pasa por su cabeza, y que muchas veces a través de un dibujo, de una pintura o de una expresión artística, cualquiera sea estas sus formas, lo hacen. Así que les damos muchísimas gracias, porque esta es una charla importantísima que acabamos de escuchar, a María José Catalán y a Ana Beatriz Torres de COEDEM, Gremio de Colaboración, Contención y Coeducación de diversos contextos, compuesto por educadoras y educadores de párvulo. Muchas gracias, esperamos tenerlas nuevamente en algún otro simposio y que tengan una excelente jornada. Que estén muy bien. Gracias a ti también por el espacio.